Bien, buenos días a los medios de comunicación. Muchas gracias por atender esta conferencia de prensa que da el grupo parlamentario de Morena para atender dos temas. Uno que ya había convocado el senador Gilberto Herrera sobre un asunto del agua y pues el tema del día, que es el tema que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados sobre la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Entonces, en lo que llegan más medios, le damos la palabra al senador Gilberto Herrera para tocar el primer punto y ahorita tocamos el segundo punto. Muchas gracias, muy buenos días. Para dar a conocer una problemática que tenemos del agua en Querétaro, un estado en donde se generó una ley local para privatizar el agua y la cual ha generado grandes conflictos en la población, sobre todo porque el agua es un derecho humano, un derecho para toda la población, y cuando se pone como un elemento de negocio y se le niega a la gente si no tiene recursos para pagarlo, ahí se viene un problema de conflicto. La comunidad de Maconí fue reprimida, como ya lo dijimos hace una semana, por la policía estatal, por el único asunto de solicitar y exigir agua para sus comunidades. De esa comunidad salen entre 40 y 50 millones de metros cúbicos para abastecer la ciudad de Querétaro, y a esas comunidades no les llega ni una gota de agua. Han decidido hacer una marcha pacífica hacia Plaza de Armas, la plaza principal del estado de Querétaro. Es una marcha pacífica, van con miedo por la misma represión que se dio anteriormente, y el mensaje que les queremos dar los senadores de la bancada de Morena es que no están solos, que vamos a acompañarlos, que vamos a estar atentos a él, a su problemática, a su caminar, y que están haciéndolo con una causa justa. Estaremos atentos al tema. Varios senadores han solicitado, aunque no son de Querétaro, que van a acompañar la marcha en alguno de los días de ese caminar, y yo creo que es importante. El agua es un derecho, no es un negocio. El agua se pelea por ella, no se mendiga por ella, y por eso estamos en todo el sentido. Hoy se reunió la Comisión de Recursos Hidráulicos para iniciar la nueva Ley General de Aguas, en donde ya pongamos claro que el agua no se puede privatizar y es un derecho humano para todos los mexicanos. Muy amables, eso sería lo que queremos comentar, y el mensaje que le queremos dar a la comunidad de Maconí, que no estarán solos y los estaremos acompañando en esta marcha por algo que es de ellos y que es su derecho en todos los sentidos. Muchas gracias. Gracias, ahí vamos a estar el lunes con los compañeros de Querétaro acompañando la marcha. Bien, y el otro tema, como grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, respaldamos completamente la votación del día de ayer de nuestros compañeros y compañeras diputadas del movimiento, que con mayoría de votos avanzaron en la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial. Y respaldamos esta decisión y acompañaremos mayoritariamente esta votación ahora que llegue al Senado de la República, porque ya estuvo bueno del derroche que se ha dado en el Poder Judicial. La cuarta transformación, parte importantísima de su agenda, es que no haya derroche, es que haya austeridad en el gasto público. Y parece que los miembros del Poder Judicial quieren que su actuación sea revisada de manera distinta a los otros órganos del Estado mexicano. Y eso no puede ser que hayamos avanzado en austeridad en el Poder Legislativo. Por ejemplo, hoy el Senado de la República tiene un presupuesto menor que el que tenía en el 2018. La Cámara de Diputados de la misma manera. Hoy el Poder Ejecutivo de este país,
como por ejemplo, la Oficina de la Presidencia de la República tiene una sexta parte del presupuesto que tenía en el gobierno de Peña Nieto. Y no puede ser que en el Poder Judicial no pase la austeridad, no se den por enterados que estamos en un proceso que debe de haber austeridad en el gasto público. Y no es un dinero de los ministros, no es un dinero de los magistrados, no es un dinero de los jueces, es dinero del pueblo de México. Es dinero que estaba en el presupuesto de los distintos órganos del Poder Judicial y que no gastaban al 100%. Y al no gastar al 100%, cometieron una ilegalidad. En lugar de regresar los excedentes, como cualquier dependencia pública que son, empezaron a mandar el ahorradito a los fideicomisos. O sea, se quedaban con el cambio de su presupuesto, en lugar de que lo regresaran a las arcas públicas para que se destinara al desarrollo social, a la infraestructura pública. No, se iban quedando con el cambio año por año y iban haciendo su guardadito. Y ahora que se les exige que regresen ese dinero, pues hacen un gran escándalo, pero no es dinero de ellos, es dinero del pueblo de México. Y es mejor que ese dinero se vaya a becas a 2 millones de niños y jóvenes de este país, a que se quede en la alta burocracia del Poder Judicial de este país. Voy a poner algunos ejemplos de algunos fideicomisos. Por ejemplo, había 5 del Consejo de la Judicatura. El fideicomiso 80-692 era, fíjense lo que dice, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Complementarias. La friolera de 4,722 millones de pesos tenía ese fideicomiso. Fideicomiso 80-693. Fíjense, para el mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. Mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, 76,572,000 pesos. O sea que con el dinero del pueblo se mantienen las casas de magistrados y jueces. Fideicomiso 80-694, apoyos médicos, otra vez, complementarios y apoyo económico extraordinario para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, 69 millones de pesos. Fideicomiso 80-695, desarrollo de infraestructura, fíjense, que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, 4,000 millones de pesos. ¿Qué significa desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal? Pues ni que las construyeran con cemento, ¿verdad? 6 fideicomisos de la Suprema Corte, otra vez. Pensiones, el fideicomiso 80-691. Pensiones complementarias a mandos superiores, 832 millones de pesos. Complementarias. Otro fideicomiso, el 80-690. Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, 2,972 millones de pesos. O sea, puro complementario. O sea, no es su sueldo, no son sus prestaciones de ley, son todos complementarios, todo es complementario. Plan de prestaciones médicas,
80,688 el fideicomiso, 145 millones de pesos. Remanentes presupuestales, lo que les decía, todos los cambios que se van quedando, 1,386 millones de pesos. Fideicomiso del Poder Judicial del Tribunal Electoral, de apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, 15,943,000 pesos. Eso es lo que ya no puede suceder. Eso es lo que estamos o lo que los diputados federales eliminaron y que sin lugar a dudas vamos a votar a favor para también eliminarlo en el Senado de la República. Y de una vez comento, porque se ha manejado la información de manera mentirosa, de que se está dañando a los trabajadores. No se está dañando a ningún trabajador. Y hay algunos compañeros del grupo que tienen algunos temas que también quiero decir, que me parece importante. Dicen, bueno, si había ahí ahorros directos de los trabajadores, pues es muy fácil de comprobar. El fideicomiso se extingue, pero si un trabajador demuestra que ahí había metido ahorros, pues su ahorro se le regresa. No se trata de afectar ningún ahorro de ningún trabajador o de ningún funcionario. Y eso es muy fácil, pues si es una cuenta, es un fideicomiso, ahí se va a saber quiénes son los aportantes. Si hubo aportantes trabajadores o funcionarios, pues se les regresa ese dinero. No es que se va a ir todo el dinero a las arcas a las arcas de la federación, pero nosotros decimos 15,000 millones de pesos, mucho mejor que sea para darle becas un año a 2 millones de niños y jóvenes de este país, a que se quede en la alta burocracia del Poder Judicial. Ya basta de privilegios del Poder Judicial. Y así, aunque cierren calles, aunque manipulen a los trabajadores, aunque nos amenacen con que van a echarnos abajo todas las reformas, aunque se metan ellos después a decir si la ley fue o no constitucional, porque además eso es otra, son capaces de opinar. ¿Qué dice la ley? Que se tienen que excusar si son juez y parte. En este caso van a querer ser juez y parte, pues de una vez les decimos a los del Poder Judicial que se tendrían que excusar de esta revisión porque estarían defendiendo sus propios privilegios. Y vamos aquí a ver un debate en unos momentos aquí adentro y van a escuchar cómo la derecha legislativa de este país, el PRI, el grupo parlamentario del PRI, del PAN, del PRD, de los que se dicen independientes, van a defender con todos esos fideicomisos. Pues ¿cómo no los van a defender? Si cuando ellos tenían el poder en este país, fue como se fueron construyendo estos privilegios de la clase política y de la clase judicial de este país, la clase privilegiada judicial de este país. Entonces, todo eso ya se va a acabar, les guste o no les guste. Y por ahí, a los medios de comunicación que tienen sus encuestadoras, pues les hago la sugerencia de que hagan una encuesta a ver qué dice el pueblo de México y verán que el 80, el 90% del pueblo de México está de acuerdo en que se extingan estos privilegios del Poder Judicial. Bien, pues eso es lo que queríamos decir. No sé si algún compañero o compañera quisiera ampliar la información, comentar algo o nos vamos a preguntas. A ver qué está. Bueno, además de lo que acaba de señalar ya muy puntualmente el senador César Cravioto, nada más para agregar que este es el principio de buscar moralizar
de buscar que tengamos un poder judicial que sea efectivamente republicano, que sea honesto y austero. Yo creo que lo que acaba de señalarse aquí pone en evidencia, no nada más con estos recortes y supresión de los fideicomisos, la necesidad de una profunda reforma al Poder Judicial, como está pendiente de que se promueva y se apruebe en su momento por una mayoría calificada de legisladores en el Congreso de la Unión, que permita empezar por revisar primero los mecanismos de selección y elección o nombramiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2, su duración. Nada garantiza que la inamovilidad o larga permanencia que efectivamente genere una actitud moral, el que haya un profesionalismo y el que no caigan en la tentación de la corrupción y del tráfico de influencia. Tercero, deberá revisarse también y determinarse los montos presupuestales y los sueldos y las prestaciones, pero no como las actuales, de los integrantes de toda la estructura del Poder Judicial de la Federación. Tiene también que revisarse digamos, el presidente de la República no dura más que 6 años en el cargo. Los senadores de la República, 6 años. Los diputados federales, 3 años. ¿Por qué tienen que permanecer hasta 15 años integrantes del Poder Judicial de la Federación? Y también habrá que revisar para que haya una debida separación del Consejo de la Judicatura, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque actualmente el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ley también es quien preside el Consejo de la Judicatura, es decir, internamente en este poder es juez y parte. Pero bueno, termino diciendo que nosotros vamos a apoyar, como ya dijo el señor César Cravioto, y a respaldar el decreto de la Cámara de Diputados y vamos a hacer una mayoría, porque es el sentimiento de la gran mayoría del pueblo de México, que se ponga orden en un poder judicial que no está cumpliendo lo que establece la Constitución de que la justicia debe de ser pronta y expedita. No hay nada de eso, hay un gran rezago ancestral en materia de justicia sin que se aplique ninguna responsabilidad a los encargados de impartirla. Y yo estoy seguro que se comparte la indignación de este cínico y descarado derroche de los recursos del pueblo a través del erario público, de la vida parasitaria que se dan los integrantes del Poder Judicial, que hasta siendo muchos de ellos de edad avanzada, todavía se han autorizado también emolumentos para festejar el Día de la Madre, el Día del Padre, para irse de vacaciones a los mejores centros turísticos del país y del mundo, para ir a otros países en comisiones para enseñarles a los pueblos de justicia más efectiva y madura que la nuestra, cómo se imparte justicia en nuestro país. De veras es un descaro y una indignación la que estamos viendo por parte del Poder Judicial a servicio de una minoría. Pero este es el primer paso y el segundo, ¿verdad?, con la profunda reforma judicial que habremos de impulsar. Muchas gracias y no sé si alguien más. Hay un mandato del pueblo que se expresó en la votación del 2018, que tiene que ver con el que se plantea una política de austeridad y de combate a la corrupción y de los privilegios. Y ese mandato se transformó también en leyes. Está la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que dice cómo se deben de administrar los recursos públicos, que ellos también manejan. Aquí todos, ellos son parte de un poder, pero están sujetos a una ley, que es la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y hay otra ley que es la Ley de Austeridad.
son leyes generales, no son leyes para un poder o para otro, son leyes para todos los poderes y todos los funcionarios públicos y todos los representantes populares. Es una ley que toca al Congreso, al Ejecutivo y también al Poder Judicial. Lo que estamos planteando es que se ajusten a la ley, que se acaben los privilegios, que se acabe el derroche y el abuso que se ha cometido fundamentalmente en el Poder Judicial. Ellos no son una isla aparte de México, ellos son parte de este país. Y el pueblo ha demandado austeridad, acabar con los derroches y impulsar una política de bienestar para el pueblo. Hoy estamos impulsando una política de bienestar en México, para los mexicanos y para las mexicanas. Por eso es muy importante, porque este tema del abuso y del dispendio, pues tiene que ver también con mecanismos de corrupción. O sea, es una forma de utilizar indebidamente los recursos. O sea, todo presupuesto que no se ejercen, el presupuesto es anual, se ejerce en un año y lo que no ejerciste lo tienes que devolver a la tesorería de la Federación. Eso dice la ley y ellos no lo hacen así. Ellos, para esconder ese recurso, constituyeron fideicomisos al margen de la ley. Sabemos que ellos van a buscar irse en este tema al conflicto también jurídico, legal. No importa, vamos a ir a dar la batalla y la vamos a ganar, porque tenemos al pueblo detrás de nosotros. El pueblo es el que está demandando, exigiendo parar los privilegios, parar el dispendio y parar el abuso y parar la corrupción, porque en el fondo lo que se está encubriendo son actos también de corrupción. Muchas gracias. Si ya no hay más intervenciones de los compañeros, compañeras, si hay alguna pregunta de los medios de comunicación. Sí, tenemos preguntas. La primera pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Senadores, muy buenos días. Bueno, pues como empezaron con el tema de Querétaro, yo quisiera empezar con el tema de Querétaro y luego con el tema del fideicomiso. Preguntarle al senador, porque lo he visto varias veces que vino hasta con las comunidades aquí a hacer su queja, a quejarse de este tema, pero realmente, ¿qué has tramitado, qué has hecho para resolver este tema? No sé si el asunto del agua tiene que dirigirse a Conagua para que Conagua intervenga y resuelva. Esa sería una pregunta. Sí. No, de acuerdo a la ley, el obligado de proporcionar agua potable es el municipio, y si no es el municipio, el Estado, ¿sí? Entonces ellos son los obligados y no están cumpliendo. Usted sabe que la ley indica que la gente es un derecho humano y por lo tanto están con el derecho a recibir al menos 50 litros por persona y no lo están recibiendo. Reciben recursos federales para ello, tienen recursos propios para ello y no hacen nada. De los 50 millones de metros cúbicos que sacan de Maconí, no se lo regalan a la gente de la ciudad de Querétaro, se lo venden a 20 pesos el metro cúbico, son 1,000 millones de pesos. ¿Cuánto regresa de eso a esas comunidades? Nada. No tienen agua, no tienen luz, no tienen caminos. Ese es el problema. Y el otro asunto, porque parece ser que quieren construir un acueducto, el acueducto 3, y se oponen a que se construya ese acueducto que puede resolver el suministro de agua. Va a complementar lo que ya están sacando ahorita. Y segundo, o sea, el acueducto 3 viene de la presa de Zimapán, que proviene del drenaje de la Ciudad de México y del río Tula con todas las fábricas. Es un agua que los expertos han dictaminado que no es susceptible para dedicar agua potable. Simplemente todas las medicinas que toman los 20 y tantos millones de la Ciudad de México y que al final de cuentas acaben el drenaje, va a ser en dosis pequeñas lo que los niños queretanos están recibiendo. El problema es cuando se busca el agua que cueste menos para después venderla bien. Es un gran negocio que tenemos que acabar con ello, ¿sí? Y eso es el tema principal. Están saqueando el agua, ¿sí?, de diferentes comunidades y nada regresa para ellos. Y eso es un tema que debe de acabar y que los gobiernos deben ser sensibles en ello. Sí, pero insisto, ahí no debe haber coordinación, Conagua no debe de participar en este tipo de temas. Conagua simplemente lo que hace es dar las asignaciones a los municipios, las cuales después la privatizan y se la dan a un privado para que haga lujo. Fíjate bien, la ley permite que algunos privados pudieran hacerlo y deberían de ser los municipios muy pobres, que no tienen la capacidad económica. ¿Por qué los municipios ricos de las capitales de los estados son los que privatizan el agua? ¿Sí? Y no solamente es Querétaro, es Puebla, es Aguascalientes y demás. Entonces, eso es lo que hay que acabar, el lucro que se está dando y
también los recursos naturales que provienen de esas regiones, la gente debe beneficiarse con lo mínimo, ¿eh? No están pidiendo lujos, no es el Poder Judicial, no están pidiendo privilegios, simplemente agua, caminos y luz eléctrica. Es todo lo que están pidiendo. Y para el senador Cravioto, por favor, en cuanto a la desaparición de los fideicomisos, desaparecieron anteriormente 64 fideicomisos. Vendieron la idea de porque había desvíos y que se robaban el dinero y que mucho corrupto ahí, pero no hay ninguna investigación, no hay nadie responsable de esos fideicomisos. O sea, eso ya se murió o sí va a haber responsables. Y si 15,000 millones de pesos que se llevó Segalmex, eso tampoco lo van a investigar, y sí van a quitarle 15,000 millones de pesos a fideicomisos de la Poder Judicial. Y si esto que dicen ustedes, así que adelanta también el presidente, que se lo van a dar las becas a los niños, ¿no es a darle a tole con el dedo a la gente, a la población? Decir que le van a hacer llegar estos 15,000 millones ¿no es burlarse de esta gente? No, ¿cómo va a ser burlarse de la gente, darles apoyos económicos Sí, y pero que becas sea tangible. a nuestros? No, bueno, pues hay más de 16 millones de becas en este país y eso no es darles a tole con el dedo. Lo que quiere la gente es que el recurso vaya al desarrollo de las poblaciones, de las comunidades y de las familias, y no que se quede en el Poder Judicial. Por eso yo sugería respetuosamente que hicieran encuestas en sus medios de comunicación a ver qué opina la gente, y estoy seguro que un altísimo porcentaje está de acuerdo en que ese dinero se vaya al pueblo y no se vaya a la alta burocracia del Poder Judicial. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador Cravioto, consultándole del tema, una cuestión técnica y dos de los temas. ¿Ya llegó la iniciativa que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, este tema? Pues debe estar por llegar hoy está por llegar, entonces se tendría que ir a comisiones, porque obviamente tenemos que respetar todo el procedimiento legislativo para no darles elementos justamente a los del Poder Judicial y que diga que no respetamos los procedimientos legislativos. Se va a comisiones y después se vendrá al Pleno. ¿Podría aprobarse entonces miércoles de la próxima semana? Yo creo que entre martes, miércoles, jueves debe estar aprobado. Y consultándole este tema del agua, usted estuvo en la administración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se aplicó un esquema similar a lo que la problemática que está pasando allá en Querétaro. Usted recordará el caso de Michoacán. Se extrae ya el agua de parte del Cutzamala, se extrae de Michoacán, se pagan derechos ambientales a esta comunidad de Michoacán. Sí. Es consultarle, ¿no se podrá hacer algo similar a lo que está pasando allá en Querétaro? Pues el gobierno del estado de Querétaro debería de el ejemplo que puso la doctora Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno, aplicarlo y pagar justamente a las comunidades donde se está extrayendo el agua. Pero hay varias diferencias. Una diferencia es que aquí en la Ciudad de México no está privatizada. En Querétaro, como dice el senador Herrera, no solo extraen el agua de las comunidades, sino que se la venden a los pobladores de la ciudad de Querétaro. O sea, extraen el agua para que un particular haga el negocio. Pues es que así gobierna el PAN, esa es su lógica de gobernar. Entonces es otra de las grandes diferencias, que aquí el agua no está privatizada. Se lo comento por el tema del río Moctezuma que Sí. decía por ahí el senador, que es pues prácticamente el drenaje de la Ciudad de México. Tiene altísimas concentraciones de lo que es plomo, metales pesados. Podría pasar lo mismo que está pasando en la comarca lagunera con el tema del Por cianuro. eso también el cianuro. senador Herrera dijo que bueno, hay una parte de esa agua que no es para consumo humano. Y finalmente, en ese tema de dónde se destinarían el dinero, los fideicomisos, ¿usted conoce bien el programa de Mi Beca para Empezar? A mí me parece que es muy buena la idea de que se vaya a los niños, y si se extiende a todo el país el programa que nació aquí justamente con la doctora Sheinbaum de Mi Beca para Empezar, si se extiende a todo el país, pues ya tenemos con qué arrancar ese programa. ¿Y hay un consenso para que sea a los niños y no sea a los adultos mayores? Bueno, es un planteamiento que ha hecho el presidente de la República. Los adultos mayores están cubiertos No, pero al de ustedes. 100%. Entonces, yo creo que sí está bien que se vaya a becas de niños. También se puede ir a mejoramiento de escuelas, se puede ir también al tema de medicamentos, hospitales.
pero que se quede en la gente, no en la alta burocracia del Poder Judicial. Entonces no hay un acuerdo, un consenso para dónde se va este recurso. Todavía falta que pase el procedimiento el procedimiento legislativo y después la lucha seguramente judicial que habrá del tema, y después ya que se logren pasar todos esos escaños, todas esas posibilidades que tiene la derecha para que no se concrete, pues ya concretarlo y se verá. Ojalá pueda darse para el presupuesto 2024. Gracias, senador. De nada. Hay nada más una precisión. Esta lucha judicial que se ve que se avecina por los fideicomisos tendrá que resolverse antes o después de las elecciones, porque van a interponer recursos de controversia constitucional. Bueno, vamos a ver los tiempos que se den y vamos a ver el actuar ético de los ministros de la Corte, porque insisto, van a ser juez y parte. Vamos a ver qué hacen, qué dicen cuando aquí la oposición meta distintos recursos legales. Vamos a ver su comportamiento y vamos a ver si se atreven a ir en contra de lo que opina la mayoría del pueblo de México. Muchas gracias. A ustedes, senadores, les agradecemos mucho. Gracias y buenos días.